a esta última sesión teórica de este curso. Antes que todo, quisiera agradecer muy especialmente a don Mario por todos los conocimientos que nos ha compartido, ¿verdad? Y esa disposición tan brutal, digo yo, ¿verdad? De poder compartir todo su conocimiento, todas sus experiencias y enriquecer tantísimo el espacio de este curso, no solo dentro de lo que era en el programa, sino el ir más allá de esta construcción de aprendizajes conjuntas en estas comunidades de práctica. Así es que, Mario, de verdad, muchísimas gracias. Por supuesto a Carlos, mi compañero de la red, que siempre es un placer trabajar con él, y a todos ustedes por haber llegado hasta aquí, por el compromiso y la disposición, porque como dice Mario, todos tenemos 10,000 cosas que hacer, hemos tenido 10,000 avatares en este camino, pero bueno, aquí estamos y eso es lo importante. Así es que de verdad que muchísimas gracias. Damos inicio entonces con el tema de la sesión del tema 11, que es acerca de la evaluación de las competencias. Muy bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Como decía la colega Raquel, pues es para mí ha sido muy satisfactorio el haber compartido durante más de 2 meses, desde septiembre, octubre, noviembre, 2 meses y medio casi de trabajo arduo alrededor de una serie de temas que tienen su grado de complejidad, ¿eh? El solo concepto de currículo ya es en sí mismo complejo y la diversidad de discursos que circulan, ¿no?, alrededor del currículo, las prácticas curriculares, la pedagogía, o sea, todo el conjunto, digamos, de conceptos que fueron desarrollados, pues tienen una intencionalidad y es, yo diría, provocar un poco el pensamiento, ¿no? Retar la crítica, estimular la interpretación y generar, digamos, también la posibilidad de que los materiales producidos, tanto de las lecturas como de todas las referencias bibliográficas, se conviertan en insumos básicos para la investigación de ustedes, ¿no? Y para la escritura de nuevos textos. Con esto en mente, entonces vamos a dar inicio a este tema. Yo lo he dividido como en 2 aspectos. El uno se relaciona con la evaluación curricular y el otro con la evaluación de las competencias, porque están articulados, digamos, ¿no? Ambos temas están articulados. Un momentico, yo organizo aquí la... Bueno, el punto central es la relación entre el currículo y la evaluación, ¿ya? Habíamos dicho de pronto en alguna sesión anterior, pues que cómo los campos o los subcampos de la educación se han ido escindiendo de tal forma que han ido cobrando autonomía. Y uno de esos campos es el campo de la evaluación curricular, ¿no?, que ha tomado, digamos, su propia identidad a partir de la gran cantidad de enfoques, la gran cantidad de perspectivas, la gran cantidad de diseños que hoy día se estilan alrededor de la evaluación y que están cumpliendo una diversidad de funciones, ¿no? Funciones que son básicas, bien sea alrededor para valorar, para mejorar o para transformar macroaspectos relacionados con la política educativa o todo lo relacionado con las microprácticas que se producen en la vida cotidiana de una institución.
¿ya? Por eso me parece que es importante mirar cómo se han ido expandiendo las funciones, ¿no? Cómo se han ido expandiendo las funciones de la evaluación en el campo de la educación. Y esas funciones tienen que ver con validar y hacer explícitos unos valores, examinar planes, acciones y logros. Este es un tema. Si ustedes, por ejemplo, leen esta diapositiva a la luz de lo que está ocurriendo con las políticas de la CONARE, con las acciones que desarrolla la CONARE, o sea, todo esto me parece que hace parte de ese quehacer permanente de la evaluación. Examinar planes, examinar logros, comprobar e interpretar los logros de un programa o de una tarea, perfeccionar un programa, guiar el aprendizaje de los educandos, mejorar los procesos educativos, establecer procesos de certificación, obtener información válida para tomar decisiones. Me parece que diagnosticar, o sea, me parece que estos no son los únicos. Hay otra gran cantidad, ¿no? Que se cruzan, por ejemplo, con la gestión, que se cruzan con el diseño, que se cruzan que se traslapan, digamos, a la pedagogía. Entonces, las funciones de la evaluación en el campo de la educación hoy son múltiples y diversas. Por eso yo pregunto allí, ¿qué otras funciones, por ejemplo? ¿No? Y esta pregunta es para que podamos empezar a dialogar un poco sobre este aspecto, ¿ya? Ojalá lo hagamos un poquito dialogado para que no sea una mera conferencia magistral, ¿ya? ¿Consideran ustedes que hay otras funciones que puede realizarse en el campo de la educación en términos de evaluación? ¿Hay alguna inquietud, Raquel? ¿Alguien ha levantado la mano? No, nadie tiene la manita levantada ni activado el micrófono. Bueno, entonces si no hay... Si Ah, no hay doña Yanúa acaba de hacer una intervención en el chat, Mario, que dice que es para conocer procesos específicos en campos muy específicos. sí, o sea, sí, me parece que es importante plantear en ese sentido que la evaluación va desde los macroaspectos hasta las microprácticas, ¿ya? Por eso, por ejemplo, observan ustedes allí guiar el aprendizaje de los educandos e inclusive es tal el desarrollo de este campo del aprendizaje que ya empieza a cobrar cierta autonomía, ¿ya? Con todo, sobre todo con los últimos enfoques, esos enfoques que analizamos y que están muy centrados en la teoría de la actividad, esos enfoques lentamente se han ido volviendo paradigmáticos en en algunos países. Entonces, ese es un punto. Mejorar los procesos educativos es un poco macroscópico, ¿cierto? Establecer procesos de certificación, pues lo vivimos a través de todas la estandarización de la certificación en América Latina, ¿no? Cuando se dio desde la década de los años 90, se empezó a generar todo un proceso de evaluación a través del Estado y se creó la acreditación. Por eso las siglas inclusive o los acrónimos de los organismos evaluadores son casi similares en muchos países de América Latina, ¿ya? De eso, digamos, si yo preguntara de estos, ¿cuáles les parecen a ustedes más importantes? Yo tengo uno que me parece muy importante, ¿ya? ¿Cuáles consideran ustedes o consideran que todos son generales, que se pueden aplicar, ¿no? Sí, Mario, tal vez para concluir con la pregunta de las funciones, otras funciones de la evaluación, tenemos dos intervenciones más en el chat. Doña Sí, Hazel Castro indica que para asegurar la calidad educativa y doña Katia Yanitza para redirigir el proceso educativo. sí, Y respondiendo también doña Yanúa, en la participación comenta comprobar los perfiles de salida de las carreras, por ejemplo, verificar el aprendizaje de los estudiantes y su posición como futuro profesional. Nos preguntamos, ¿el estudiante podrá responder a las demandas del contexto? ¿Tiene las habilidades del perfil de salida, además de los conocimientos teóricos prácticos?
Sí. Si uno observa, digamos, estos aspectos Perdón, que han planteado, ¿cierto? Se pueden subsumir en algunos de ellos. Por ejemplo, establecer procesos de certificación. Para establecer los procesos de certificación, pues hay que comprobar e interpretar los logros de un programa, hay que analizar los diferentes indicadores, las diferentes categorías de evaluación, ¿no? A mí personalmente me parece, y eso hace parte, digamos, como de mi enfoque de la evaluación, es el de obtener información para tomar decisiones y diagnosticar. Yo creo que uno, lo primero que debe hacer alrededor de la evaluación es diagnosticar. Así como en el campo de la medicina, digamos, lo primero que se hace de cara a la evaluación es examinar los signos o los síntomas que presenta el paciente y a través de ese diagnóstico ya se genera una evaluación. Creo que entonces la evaluación diagnóstica es supremamente importante porque es una especie de proceso que precede a la evaluación. O sea, uno no puede evaluar sin un previo diagnóstico, ¿no? Ya se trate, por ejemplo, de un estudiante, ya se trate de un grupo o un curso, ya se trate de un programa, o ya se trate de una institución, ¿ya? En ese diagnóstico es evidente que uno va a recoger una información y esa información pues tiene que contrastarla, ¿no? Con lo que dicen los docentes, con lo que dicen los documentos, ¿ya? Y en última instancia, digamos, toda esa información que me sirve a mí para mejorar el diagnóstico, también me sirve para tomar decisiones. Por eso me parece que esos dos puntos son supremamente importantes. Ahora, sí, en gracia de discusión, pues mejorar los procesos educativos es un genérico, ¿cierto? Todo nuestro interés está centrado en mejorar los procesos educativos, pero no necesariamente mejorar los procesos educativos se da en términos exclusivos de evaluación. O sea, muchas reformas, muchas innovaciones, como lo vimos, pueden proceder en una institución sin que haya un previo diagnóstico o sin que haya una previa evaluación, ¿ya? Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando intentamos perfeccionar un programa, ¿no? Cuando intentamos perfeccionar un programa, evidentemente uno debiera partir de la evaluación. Sin embargo, podemos trascender ese programa hacia otro programa en virtud de que hemos considerado que el programa anterior, digamos, está desfasado de los tiempos, está desfasado de las condiciones de desarrollo del conocimiento, etcétera. Bueno, Don Mario, y sí, sí, tenemos a la compañera Ana Vargas solicitando palabra. sí. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Buenas tardes, don Mario. Respondiendo a la Bueno, pregunta que usted hacía, vieras que a mí me parece muy importante el de comprobar e interpretar los logros de un programa o tarea. Y lo voy a contar por qué. sí, Primero, porque me parece que puede tener un uso a nivel general de la carrera, ¿verdad? Y también a nivel individual de cada uno de los estudiantes que están llevando esa sí. carrera, porque van a poder hacer procesos de autoevaluación o de coevaluación de su propio proceso de aprendizaje, lo que me va a generar insumos para obtener información válida para la toma de decisiones, lo que para mí redunda al tener estos insumos en mejorar los procesos educativos. Entonces es como el inicio de todo este proceso de lo que se le puede sacar como el jugo, ¿verdad? Por decirlo de forma popular, al proceso evaluativo dentro de una carrera. Muchas gracias. Sí, me parece muy acertado ese planteamiento, ¿ya? Eh, Sin embargo, uno puede considerar, por ejemplo, que esa es una actividad que se enmarca en el mejoramiento de los procesos educativos. Observen ustedes que, o sea, coloqué estas funciones a propósito sin jerarquizarlas, ¿no? Para que puedan observar ustedes en la interpretación que puedan hacer de la diapositiva, ¿no? El cómo puede uno generar categorías mayores y categorías menores. A mí me parece que
si uno va a realizar una evaluación, debe partir de un diagnóstico y debe partir de obtención de una información confiable, válida para tomar decisiones, ¿no? Si, por ejemplo, vamos a plantear o establecer procesos de certificación, pues establecer procesos de certificación necesariamente va en una posición subsiguiente a diagnosticar y a obtener información. Entonces creo que es muy importante que ojalá ustedes logren numerarlas de 1 a, son 2, 4, 6, son 9, ¿no? De 1 a 9, a ver cómo podríamos jerarquizar esas funciones de una manera pues mucho más interpretativa, ¿no? Bueno. Ahora, ¿cuáles son los objetos? Lo mismo sucede con los objetos de la evaluación. Los objetos de evaluación son múltiples y diversos en el campo de la educación. Y uno lo puede subsumir como en 2 aspectos. Los aspectos macroscópicos y los aspectos microscópicos. Miren ustedes que si vamos a evaluar las políticas curriculares no son únicamente las de la UNED, ¿no? Las de la Universidad Tecnológica Nacional o de la Universidad Nacional o la Universidad de Costa Rica, no, esas políticas curriculares tienen casi que descienden de macropolíticas, ¿no? Ahora, son expresadas o son realizadas a través del trabajo que se realiza en la institución, de los discursos que se plantean en la institución para reconceptuar dichas políticas. Entonces, de todos modos, eso es un objeto de evaluación. También encontramos modelos y diseños curriculares por cantidades. Yo me he dado la tarea de buscar, miren, todos los días aparece en Google, ¿no? Un modelo o un diseño curricular nuevo. Ahora justo antes de iniciar esta sesión abrí Google y por ahí en el tercer renglón había un texto sobre evaluación de competencias, ¿no? Entonces, todo el mundo ha empezado a trabajar el tema. ¿En qué sentido? En que de él se han apropiado una gran cantidad de personajes que hoy día se consideran influencers o coaches, ¿no? Que pretenden establecer como cátedra sobre estos aspectos sin realmente, pienso yo, conocer a fondo las estructuras, los discursos y las prácticas de la educación y en tratándose de la evaluación, de la evaluación. El problema de los modelos y diseños curriculares es un problema tremendamente complejo. Entonces, los objetos de evaluación ahí son múltiples y diversos. ¿Qué modelo va a usar usted de evaluación? Ahora lo vamos a ver más adelante. ¿Qué diseño curricular va a establecer, ¿no? Cuando va a elaborar un programa, ¿no? Los enfoques también son múltiples. ¿Qué se enseña y cómo se enseña? Los resultados de aprendizaje, la calidad profesional de una generación o cohorte, en general las estructuras y procesos de la educación. Entonces, los objetos de la evaluación van, aquí podríamos ubicar el maestro, el estudiante, la administración, o sea, los cuatro campos que vimos en el modelo inicial, o cuando hablamos de la flexibilidad, el campo académico, el campo administrativo, el campo pedagógico y el campo curricular, esos son objetos de evaluación, ¿no? Podemos hablar de la evaluación institucional, podemos hablar de la evaluación de los programas, podemos hablar de la evaluación e inclusive de la evaluación. Ha surgido un nuevo campo discursivo que es la metaevaluación, que tiene por objeto colocar a la evaluación entre paréntesis para evaluarla, para diagnosticarla, para interpretarla o analizarla. Esos son, hay otros objetos de la evaluación. Igualmente, si quieren, también pueden plantear algunos objetos. Raquel. Sí, tenemos una participación de doña Silvia Taylor referida a la diapositiva anterior. Sí.
Y ella comenta que una función relevante de la evaluación es proporcionar elementos de información sobre el modo de llevar la práctica educativa y posibilitar una reflexión sobre ella. Asimismo, doña Maura comenta que otra de las funciones es recopilar información para mejorar los procesos formativos para la toma de decisiones. Exactamente, lo habíamos planteado muy bien, ¿ya? Lo mismo sucede, repito, con los objetos de la evaluación. Ojalá pues participen alrededor de esos objetos de evaluación. Ahora, tipo de evaluación, miren ustedes, ¿ya? Cuando hablamos de tipos de evaluación, vamos a tener que hacer un estudio, ¿no?, bibliográfico tremendo para poder establecer las ventajas y desventajas de cada uno de estos tipos de evaluación, que en el fondo son modelos de evaluación. El modelo clásico es el modelo centrado en los objetivos, el modelo tayloriano, ¿eh?, que básicamente se centra en unos resultados que son cuantificados y a partir de allí se establecen rangos, ¿no?, de calidad de la formación de un estudiante o rangos de la calidad del aprendizaje, ¿ya? Está la evaluación de Michael Scriven, que siguió, digamos, un poco la ruta de Tyler. La definición que tiene Michael Scriven es que la evaluación está centrada en el mérito o valor de algo, ¿ya? Esa definición ha sido muy criticada porque, primero, está implicando el concepto de mérito. Y el concepto de mérito es un concepto un poquito esponjoso en el sentido de que contamina cierto tipo de relaciones de jerarquía en relación con el conocimiento, ¿ya? Entonces, juzgar el mérito o el valor de algo es un asunto tremendamente subjetivo. O sea, este tipo de evaluación de Michael Scriven fue muy usado en la década de los 90 para evaluar asuntos relacionados con el mercado. Por ejemplo, yo recuerdo que en un curso que hice en Western Michigan University, en el estado de Michigan, sobre evaluación, pues recorrimos todos estos autores y el profesor Sanders, que es uno de los, también de los conocidos en este campo, él colocaba un ejemplo alrededor de la evaluación, o sea, juzgar el valor de algo, ¿no? Tomemos, decía, uno puede evaluar una cerveza. Una cerveza se puede evaluar, su valor se puede considerar en relación con qué factores. Con el sabor, con la cantidad, con la presentación, con el precio, ¿ya? O el volumen, pues, o cantidad, ¿ya? O sea, todos esos aspectos muestran básicamente es la razón de ser de algo meritorio. Y ese valor, digamos, que adquiere algo meritorio, se contrapone al valor de otras cosas. Entonces, esa como estratificación, ¿no?, meritocrática un poquito del valor de algo, pues es lo que generalmente en la educación debemos nosotros eludir. Miren ustedes, por ejemplo, cuando hablamos de la evaluación de los estudiantes que ingresan a la universidad. No sé si en Costa Rica hacen pruebas previas de ingreso a la universidad, pero aquí en Colombia, inclusive en este gobierno, afortunadamente se está planteando eliminar o suprimir las pruebas de ingreso a la universidad. ¿Por qué? Porque esas pruebas son tremendamente meritocráticas. Se hace un corte en un determinado puntaje. Los que superan ese puntaje pueden ingresar a la universidad, pero los que no superan ese
ese corte, pues quedan fuera de la universidad. Entonces miren ustedes cómo estratifica, ¿no? Por eso yo le planteaba en estos días a un profesor que decía, en su institución decía, nosotros no entendemos por qué nuestros estudiantes no logran obtener el puntaje para ingresar a la universidad. Y yo le respondí, más bien debiera preguntarse por qué la universidad genera unos puntajes para restringir el acceso a los estudiantes. O sea, una actitud totalmente meritocrática que rompe, digamos, con el sentido de una educación democrática. Sí, Michael escribe, la evaluación como proceso que suministra información, ¿ya? Ahí tenemos a Staffelbein y a Schenfield, que son dos autores que produjeron un libro muy importante, quizás un libro canónico en el campo de la evaluación, que se denomina Evaluación Sistemática, que es un libro que sirve no solo para interpretarlo, sino que sirve para formar, porque cada capítulo del libro trae a su vez cuestionarios, ¿no? Unas pruebas para ver si la persona comprendió, analizó, entendió el capítulo. Y allí pues se hace una descripción de la mayoría de los representantes de estos modelos de evaluación. Luego tenemos la evaluación holística o iluminativa de Parlett y Hamilton. Parlett y Hamilton en el año más o menos 1972. Esa evaluación se considera como una evaluación que tiene un enfoque antropológico y está como mucho más centrada en la investigación, ¿no? Lo otro que caracteriza esta evaluación iluminativa es que se concentra en el proceso y no en los resultados, no en los productos, ¿ya? Y los datos que se recuperan, pues son datos que van a ser interpretados y que van a ser presentados a la audiencia, digamos, como se dice en el argot anglosajón, ¿no? Que son todos los públicos, digamos, que participan, o todos los actores que participan en esa evaluación. Entonces, aquí esta evaluación iluminativa, que a mí me parece muy importante esta evaluación porque tiene como un enfoque más investigativo. En este enfoque se parte de la observación, se realizan entrevistas, se efectúan cuestionarios, se recupera información documental, y todos esos aspectos son puestos a disposición de los usuarios para que puedan participar mucho más comprensivamente en la interpretación, digamos, de los resultados. En esa misma línea está el texto de el concepto de evaluación, o perdón, el enfoque de evaluación democrática de Barry McDonald, ¿no? Ahí no alcancé a bajar el texto para colocarlo, pero lo voy a colocar en el archivo de lecturas. Es un texto que se llama evaluación. No, perdón, me estaba hablando de David Fetterman. No, de Barry McDonald no. Tengo otros textos que sí los coloqué en las lecturas. Pero esta evaluación democrática también está centrada en los procesos. Es una evaluación mucho más horizontal, una evaluación mucho más participante. Y finalmente tenemos la evaluación para el empoderamiento de David Fetterman. Allí sí se relaciona con el texto que les iba a mencionar, que es Empowerment Evaluation Principles in Practice. La evaluación para el empoderamiento, principios en la práctica. Lo que plantea David Fetterman, digamos aquí, es que la evaluación no es neutra ni aséptica. ¿Ya? Ese es un punto muy importante porque, de hecho, ninguna evaluación es objetiva. ¿Ya? Yo hace más o menos una década produje un artículo que desafortunadamente se publicó en Bogotá y nunca pude volver a obtener una copia,
sobre ¿es la evaluación un asunto objetivo o subjetivo? Y formulé, voy a tratar de encontrarlo y les envío el texto porque planteé en ese momento 10 tesis sobre evaluación, ¿ya? La evaluación para el empoderamiento me parece muy importante porque los actores, por ejemplo, es una evaluación que está centrada en ayudar a la gente a mejorar sus condiciones, ¿ya? Es una evaluación que tiene mucho que ver con programas de la comunidad, pero es la comunidad misma la que se encarga de realizar el proceso de mejoramiento después de evaluación. O sea, la comunidad es responsable del diseño y desarrollo de la evaluación, ¿ya? Y se basa en una serie de principios muy importantes como el principio de inclusión, ¿ya? El principio de justicia social, ¿ya? Y también se basa, digamos, en el consentimiento y en el conocimiento que tenga la comunidad de sí misma. O sea, si a mí me dicen de estos modelos de evaluación o de estos tipos de evaluación, ¿cuál considera usted es como el más apropiado para reconceptualizarlo curricularmente y trasladarlo a la evaluación de un programa o a la evaluación de un curso o a la evaluación del aprendizaje? Yo me quedaría con la evaluación para el empoderamiento, con la evaluación y con el modelo de evaluación democrática, retomando algunos pequeños aspectos de la evaluación iluminativa, digamos. Los tres anteriores no los consideraría mucho porque van en la línea más administrativa, van en la línea más del modelo tayloriano que fue derivándose y que significan obtener información para valorar algo. Por ejemplo, Staffelbein presenta un modelo que es el famoso CIP, no sé si lo conocen. El Context, Process, Insumos, Inputs, Procesos y Productos, ¿ya? Ese modelo CIP, que es el modelo de insumos, procesos y productos, es un modelo que básicamente sirve para evaluar organizaciones, para evaluar empresas, pero que no nos serviría, digamos, en virtud de su carácter un poco administrativesco o tecnocrático de la evaluación. O sea, yo prefiero trabajar con la evaluación democrática y con la evaluación para el empoderamiento. María, Mario. tal vez, Ah, bueno, Sí, perdón, sí, sí. tal vez volviendo a la diapositiva anterior, en lo que es la ¿A esta? evaluación centrada, sí, en la evaluación Sí. centrada en el mérito, doña Guadalupe Camacho indica que la UTN, que es la Universidad Técnica Nacional, no hace prueba. La UNED tampoco hace prueba. Y, Ah, qué bueno, prueba bien. de ingreso, pues, ¿verdad? Que Sí, era lo prueba de que ingreso, nos claro. estábamos refiriendo. Y si le podemos dar el espacio a Flor Artiaga, que tiene la manita levantada. Sí, Flor, claro. Hola, buenas tardes. No voy a encender la cámara que estoy teniendo un problemín de conexión, entonces, para que no haya problema. No quería hacer referencia a esto de los tipos de evaluación y la importancia del contexto, ¿verdad? Del contexto y de cuál es el interés detrás de la evaluación. Específicamente en el tema de, por ejemplo, de evaluación de la calidad, es importante recordar que es un concepto, calidad es un concepto polisémico y es muy importante empezar a preguntarnos, al igual que en otras áreas, ¿qué significa esto para mí? Haciendo referencia a esto que usted mencionaba sobre la subjetividad, que de repente son temas que parecieran no ser tan subjetivos, pero que al final de cuentas tienen mucho de subjetivo y de circunstancial, ¿verdad? Considerando incluso y que siento que por eso es que a nosotros en las universidades no nos sirve
digamos, utilizar modelos de evaluación, por ejemplo, ciertas ISO o estos que son empresariales, y que muchas veces se tiene la idea de que uno lo puede agarrar, trasladarlo al contexto educativo y hacer evaluación con eso. Sin embargo, cuando hablamos de evaluación en el ámbito educativo, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, cosas como el modelo de universidad. Es que también saber desde dónde nos estamos posicionando es muy importante para entender cómo estamos entendiendo, por ejemplo, en este caso, la calidad. ¿Qué tipo de universidad somos y cómo estamos entendiendo la calidad y para qué? Y Claro. muchas veces no pasa. Y me acordaba de esto que usted hablaba de la evaluación centrada en el mérito, ¿verdad? Y de cómo ciertas universidades, como por ejemplo, bueno, las famosas, ¿verdad? De Oxford, Cambridge y todas estas, que son reconocidas por el alto nivel, ¿verdad? O por el prestigio histórico que tienen, Ujú. y que muchas veces entran dentro de estas categorías, no, digamos, como que no siempre van a considerar otros elementos en las evaluaciones internas, sino que refieren principalmente, por ejemplo, o los rankings, ¿verdad? ¿Cuántos premios Nobel existen trabajando en la universidad o saliendo de ella? ¿Verdad? Y realmente es importante preguntarnos, bueno, ¿desde dónde nos estamos posicionando? Y la importancia de recuperar el concepto de evaluación de la calidad específicamente, en este caso, también para nosotros en Latinoamérica, y que normalmente lo que hacemos es importar modelos externos, ¿verdad? Y la necesidad de Sí. adaptarnos y de reflexionar críticamente alrededor de estas cosas. Eso era. Sí, yo creo que tu punto de vista es muy importante porque nos obliga a reflexionar sobre el papel reproductor o transformador que tiene la evaluación, ¿ya? Si uno examina los tres primeros modelos, se da cuenta de que su papel es básicamente meritocrático, reproductor y está vinculado, digamos, a jerarquías, ¿ya? A la calificación que se hace, por ejemplo, el estudiante a través del modelo de objetivos de Tyler, ¿ya? Los tres últimos enfoques tienen una connotación social e inclusive el de Parlett y Hamilton, que tienen una connotación antropológica, están mucho más centrados en la importancia que tienen los procesos educativos, los procesos formativos de cara al crecimiento, de cara a la justicia social, como bien lo plantean, y de cara a posicionar a los actores en relación con su quehacer, digamos, que no sean otras personas las que evalúen, sino que sean ellos. El mejor ejemplo es el de Fetterman, ¿ya? Que es una evaluación que empodera a los actores, porque los actores son ellos mismos los que generan su propio diseño de evaluación. Entonces, mira que si nosotros consideramos estos aspectos, nos vamos a dar cuenta, y en eso comparto contigo, que hay otras voces, porque en el fondo, cuando uno habla de evaluación, la primera pregunta que tendría que hacerse es, ¿qué voz está está detrás de la evaluación? ¿O qué voces están detrás de la evaluación? ¿Ya? Esa pregunta es muy importante para poder definir si efectivamente la evaluación que se está haciendo pues es una evaluación que tiene unas connotaciones jerarquizantes, ranqueantes, me excusa la palabra, ¿no? Distributivas verticalmente, como sucede con la acreditación. O sea, todos los procesos de evaluación orientados a la acreditación son procesos jerarquizantes, son procesos que estratifican a las instituciones, ¿ya? Entonces creo que hay necesidad, digamos, como de generar voces alternativas y críticas que efectivamente permitan, por ejemplo, empoderar a los actores evaluados para que ellos sean los protagonistas de su propia evaluación. Tomemos un ejemplo. Si nosotros vamos a seguir el modelo de Fetterman, digamos, en algunos de sus conceptos, pues no al pie de la letra, podemos interpretarlo, porque de eso se trata también
la construcción o producción de conocimiento, interpretar, y en la medida en que usted hace hermenéutica va produciendo nuevos textos. Si usted toma el enfoque de Fetterman, digamos, para hacer una evaluación con los estudiantes, pues ¿cuál es la idea fundamental en este caso? Que haya un protagonismo directo de los estudiantes en la evaluación. Y que todos esos aspectos de por qué se evalúa, para qué se evalúa, qué es lo que se va a evaluar, ¿ya? Y cuáles son las consecuencias de la evaluación, sea conocido por los estudiantes y que ellos mismos logren reconocer, por ejemplo, sus debilidades, transformarlas, etcétera, etcétera. O sea, a mí me parece que es supremamente importante otorgarle voz al otro y otorgarle voz al otro para que ese otro tenga la posibilidad de interactuar, tenga la posibilidad de expresar lo que piensa, de expresar lo que siente. Ya frente a la evaluación nosotros nos hemos llenado de miedos, angustias, temores, ¿no? ¿Por qué? Porque la evaluación en el fondo, califica, o la evaluación en el fondo distribuye inequitativamente, ¿ya? La evaluación en el fondo sanciona, ¿ya? Y cuando usted, digamos, es evaluado negativamente, pues eso genera una gran cantidad de frustraciones. Entonces creo que una evaluación democrática y una evaluación para el empoderamiento puede conducir a que los actores evaluados, quienes son sujetos de evaluación, puedan ser protagonistas fundamentales que toman voz y logran, digamos, consolidar el mejoramiento de ciertas condiciones, por ejemplo, académicas, pedagógicas, ¿no? De cara a los procesos educativos, porque ellos lo viven, lo sienten, ¿ya? Y cuando usted vive y siente el problema, usted puede diagnosticarlo, usted puede participar, digamos, en el mejoramiento del problema que se quiere transformar. Por eso yo creo que las voces que están detrás de la evaluación son voces académicas, son voces del campo intelectual. Y yo personalmente considero que el campo intelectual en muchas de las áreas de las ciencias sociales, si bien puede poseer enfoques que estén orientados a reproducir voces hegemónicas, también pueden estar orientados a contrarrestar, a resistir, a oponer críticamente esas voces hegemónicas. Entonces me parece que planteamientos como el de la evaluación para el empoderamiento o la evaluación democrática son digamos, tipologías muy importantes. No sé qué piensan ustedes al respecto. Raquel, ¿hay alguien que plantea algo? No, en este momento no hay manitas levantadas ni intervenciones en el chat. Bueno. No. Entonces, sobre esto hay lecturas, digamos, lecturas adicionales, ¿no? Que son opcionales en el texto central. Veamos aquí unas preguntas, pues, y se las van repartiendo allá en el grupo. ¿Producen los cursos planeados, los programas, las actividades y las oportunidades de aprendizaje tal como se organizan y se desarrollan realmente los resultados deseados? ¿Cómo puede mejorarse el currículo? ¿Cómo mejorar los procedimientos de la evaluación de los estudiantes? ¿Es la evaluación un principio excluyente? ¿Es lo mismo evaluar competencias que evaluar desempeños? ¿Responde actualmente la evaluación a un verdadero modelo de competencias? ¿Qué relación existe entre competencia y evaluación? ¿Alguien quiere referirse a alguna de las preguntas? No tenemos manos levantadas ni tampoco participaciones en el chat, Mario. Bueno, entonces continuamos. Doña Maura acaba de levantar la mano.
Bueno, muy buenas tardes, don Mario y compañeras, compañeros. Bueno, Mauri. Bueno, yo voy a tratar de referirme a la primera pregunta de mi percepción, de mi experiencia. Y se producen los cursos planeados, los programas y las actividades y las oportunidades de aprendizaje tal como se organizan y desarrollan realmente los resultados deseados. Bueno, yo siempre aplico un dicho que dice del dicho al hecho hay mucho trecho. O sea, de la programación a la ejecución hay un intermedio, una serie de elementos que de repente cuando uno hace proceso de planificación, pensando en función de un proceso de planificación flexible, que sea un elemento orientador, hay situaciones de caminos que de repente no son considerados, no fueron consideradas, o situaciones que se dan en el intermedio. Uno pensaría en el mejor de los casos es que realmente desde la planificación del curso, del programa, de la actividad que uno vaya a desarrollar, pues se deben de esperar ciertos resultados mínimos, ¿verdad? ¿En función de qué? En función del perfil de salida, en función de el objetivo propuesto, en función de en los propósitos de la actividad o de los procesos de mediación que uno de alguna manera pues pensó, ¿verdad? En principio. Aquí no es solamente, y digamos, lo planteo únicamente desde mi percepción, no es solamente, y creo que los resultados de la evaluación no solamente van a depender exclusivamente de lo que yo planifique como docente, sino también de las condiciones mismas del estudiantado, ¿verdad? Y de las mismas condiciones en las que se realicen los procesos, sean de mediación, sean de gestión, porque en esto hay una serie de elementos. Yo lo puedo ubicar la evaluación únicamente desde los procesos de mediación, pero pueden ser que sean situaciones también de orden de la gestión, de orden administrativo o de situaciones que totalmente desbordaron en ese momento que no, que generaron algún resultado distinto del que uno pudiera haber esperado. Lo importante, y así lo asumo yo, lo importante de esta evaluación es que me va a permitir a mí, me arroja información sobre lo que yo a futuro o en el futuro inmediato, en el corto plazo, yo podría hacer modificaciones para efectos de tomar decisiones. Es decir, si de repente el resultado deseado a partir de una prueba, de un trabajo o de una experiencia de aprendizaje no es o no fue lo que yo realmente he esperado, ahí implica dos, un proceso de autorreflexión mía como docente, también en función del estudiantado para determinar porque el resultado es B y no A como el que yo lo había esperado, ¿verdad? Entonces, yo diría, bueno, yo no lo veo así como tan lineal, pero porque en el intermedio hay una serie de situaciones que también se tendrían que considerar. Lo importante, diría yo, es que esto me permite, me da información para efectos de poder atender situaciones de manera inmediata y procurar acciones de mejora en función de lo que ya esté haciendo. Gracias. Muy bien, Mauri. Esa pregunta, lo que tú has planteado me permiten mostrar como una relación entre las expectativas y las realidades, ¿cierto? O sea, la pregunta está más del lado de las expectativas, porque en el fondo lo que uno quisiera es que se produjeran esos cambios, ¿cierto? Sí es. Que hubiera resultados deseados. Pero como bien lo planteas tú, pues hay múltiples factores que están en el medio. Hay múltiples factores que inhiben, que restringen, que imposibilitan, como hay otros factores que pueden catalizar el proceso. Entonces, la pregunta que uno debiera hacerse, digamos, de cara a esto es, ¿qué factores catalizan y qué factores obstaculizan para deconstruir esos factores que obstaculizan y valorar o incrementar el desarrollo de los factores que catalizan, ¿no? Yo creo que el planeamiento de un curso, por ejemplo, sí se puede realizar con la participación de los estudiantes, ¿ya? Si las actividades se pueden dialogar con los estudiantes, si ellos tienen mejores oportunidades de aprendizaje y ellos mismos manifiestan el interés, por ejemplo, de tener algunas oportunidades de aprendizaje en otros contextos, pues es muy probable que esa distancia entre expectativas y realidades
se achate, se acorte, ¿ya? Para que no vivamos lo que estamos viviendo hoy. Es que las distancias entre las expectativas y las realidades a veces son kilométricas. ¿Ves? Me parece muy interesante tu planteamiento, Willy. Perfecto, don Mario. Y ahora le damos la palabra a la compañera Hazel Castro. ¿Sí? Vieras que no se escucha. No lo escucho. No, todavía no. Entonces, mientras arregla el problema técnico, Perfecto. pasemos con otra colega u otro colega. Dos participantes levantaron la mano. Sí, entonces ya ahorita regresamos con Hazel y le damos el espacio a la compañera Flor. Sí, yo quiero comentar en torno a la pregunta que dice, ¿es lo mismo evaluar competencias que evaluar desempeños? Y me quiero referir a eso porque al final no es lo mismo. O sea, un desempeño es como la integración de una serie de competencias, es la capacidad de integrar una serie de competencias que se expresan en la ejecución de ¿Qué sucedió? Flor, se te fue el audio Yo o creo se fue que ella. ¿Cómo no fue? estoy seguro. Sí, ella me escribió que le estaba fallando un poquitito la conexión. Sí, se desconectó. Descuento. Perdón, sí, me salí. Ahí está otra vez, sí, ya. Bueno, Aquí ¿tienen más? estoy. Sí, bueno, no, que decía, perdón, que un desempeño, No, se le corta la comunicación. Sí, otra vez, Flor. No sé si lo puede escribir por el chat. Así. aquí voy de Bueno, nuevo. hagamos algo, Raquel. Esa pregunta tiene que ¿Aló? ver ¿Hola? con el tema posterior de evaluación de la competencia. Entonces la dejamos para eso y en ese momento interviene ella, ¿ya? ¿Te parece? Como usted quiera, Mario. Sí, me parece importantísimo porque la pregunta que ella ha retomado es muy importante. Entonces, y de eso vamos a tratar en unos minutos, ¿ya? Ok. Bueno, entonces seguimos. No sé bueno, regáleme un momentito. No sé si Hazel ya resolvió ¿Me escuchan? Sí, ahora sí Sí, escuchamos. ahora sí. Bueno, bueno, voy a intentarlo. A mí me encanta este tema de la evaluación porque siempre que conversamos de temas educativos a nivel curricular o didáctico, siempre encontramos un problema, ¿verdad? ¿Cómo lo evaluamos? ¿Cómo evaluamos? ¿Cómo articulamos esto que queremos hacer a nivel institucional o a veces en el aula o lo que queremos trabajar? Sobre todo ahora, digamos, que se está proponiendo el trabajar con pedagogías transformadoras que busquen esta transformación social, esta búsqueda de resolución de problemas. Entonces, a veces cuesta un poquito como salirse de ese pensamiento de querer transformar, pero también querer, digamos, hacer pruebas, saber qué sabe el estudiante, la parte memorística. Entonces, muchas veces no se articula qué queremos alcanzar o qué queremos evaluar, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos alcanzar con el proceso de aprendizaje? Porque nos enfocamos más en el tema sumativo que en el tema formativo, ¿verdad? Entonces, es algo que siempre me llama la atención en cuanto a esta parte de lo que queremos lograr, cómo lo queremos lograr y cómo la evaluación puede ser una herramienta, pero que también puede ser una gran limitante, porque bueno, muchos docentes siempre dicen, no, es que no puedo, no tengo tiempo para hacer
proyectos, no tengo tiempo para hacer tantos debates o tantas resoluciones de caso, tengo que hacer un examen, tengo que ver la materia para el examen. Entonces, en este sentido, quería como ¿verdad? Hacer este comentario porque cómo lograrlo, ¿verdad? Cómo lograr trabajar diferente, hacer cosas diferentes y que la evaluación sea un aliado y nos ayude precisamente a poder mejorar esa transformación. Sí, yo creo que es muy importante lo que tú planteas y me permite agregar algo, ¿ya? Y es que nosotros somos muy proclives a evaluar. Permanentemente estamos evaluando. En la interacción social estamos evaluando y a veces utilizamos como un principio excluyente, ¿no? Mira cómo se viste, ¿no? ¿Qué estará haciendo esa persona? Parece que me va a robar, es peligroso, ¿no? O sea, siempre estamos valorando, siempre estamos emitiendo juicios muy subjetivos sobre el otro. O sea, recuerdan que en una sesión anterior yo planteaba que a la hora de la verdad uno no ve al otro, sino que ve la percepción que tiene del otro. O sea, uno ve su propio ojo en el fondo. ¿Ah? Entonces, en cierta manera, la evaluación va por ese lado también, ¿ya? Cuando uno mira todos estos aspectos de la evaluación, tiene que entonces integrar el problema de la voz, ¿ya? Que la voz significa poder, empoderamiento. Tiene que evaluar el problema de la percepción y romper, digamos, con esas barreras subjetivas que a veces inhiben, ¿no? Ver los problemas de otra manera, ¿ya? Mejorar los problemas, excluir o incluir al otro. Entonces creo que desde esta perspectiva, digamos, estas preguntas resultan de bastante interés. La evaluación curricular, entonces, la podemos considerar un asunto sistémico, en la medida en que el currículo es un sistema educativo o de una perdón, en la medida en que el currículo de un sistema educativo de una institución implica una diversidad de selecciones, conocimiento, métodos, estrategias de aprendizaje, formas de evaluación, logros. O sea, hay una gran cantidad de aspectos, digamos, que son objeto de evaluación. Los profesores, los estudiantes, las relaciones, los contextos, las formas de organización y relación, las relaciones con el entorno. O sea, todos estos aspectos están involucrados en la evaluación. Entonces, observen, hemos dicho, la evaluación, apropiando un término de Diego Bermejo, ¿no? Es plural, es multidiversa, ¿ya? Casi que podríamos decir en el fondo, más que multidiversa, es transdiversa, o sea, atraviesa todos los fenómenos de la vida social y cultural, ¿ya? Ahora, el problema es preguntarse qué tan efectiva es una escuela que no depende exclusivamente de qué tan efectivo es el currículo ni de qué tan efectivos son los recursos, ¿no? ¿Bien? O sea, cuando nosotros decimos, cuando vamos a hablar de la efectividad de una escuela, de la calidad de una escuela, cualquiera que sea la acepción que tenemos de calidad, ¿ya? Eso no depende de qué tan efectivo es el currículo. O sea, no quiere decir que buen currículo es buena escuela. Y no quiere decir que buenos recursos significan también buena escuela. Uno puede encontrar instituciones muy bien dotadas que en el fondo, digamos, no tienen una educación de calidad. Yo conozco aquí muchas instituciones en este país, ¿no? Que crecieron inusitadamente a la luz de los dineros calientes, con grandes tecnologías, ¿no? Con grandes edificios, y sin embargo son instituciones que no tienen una calidad académica, de una calidad investigativa que sea digna, digamos, de hacerse visible, ¿ya? Entonces creo que el problema de la evaluación, colegas, es, como dice allá, un asunto fundamentalmente sistémico. O sea, son muchos los sistemas del entorno, porque si supongamos que asumimos que la evaluación es un sistema, es un solo sistema. Esa evaluación se conecta o se articula con otros sistemas. Y en esa interrelación
encontramos relaciones de determinación, ¿no? Encontramos que otros sistemas están determinando la forma o el contenido de la evaluación. Este es un buen ejemplo para examinar, por ejemplo, la acreditación. O sea, uno debiera hacer una evaluación de la acreditación, no únicamente para saber si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo regular o mal, no, sino para ver cuál es el significado real, cuál es el significado político que tiene la acreditación de cara, por ejemplo, a la estratificación de las instituciones, ¿no? Que hoy día configuran un mercado. Tomemos un ejemplo de evaluación, de pronto no del campo curricular. Ustedes saben muy bien que hoy día el capitalismo académico ha generado una gran cantidad de plataformas de evaluación que son plataformas mercantiles, son multinacionales de la evaluación, ¿cierto? Que rankean instituciones, rankean, sobre todo rankean la producción intelectual, ¿ya? Y rankean, por ejemplo, las revistas, ¿ya? Y uno dice, ¿por qué unas instituciones pertenecen a esas plataformas? O sea, están incluidas y otras están excluidas cuando su valor crítico, analítico, es supremamente importante y tiene amplia difusión nacional e internacional. ¿Ven? Entonces miren ustedes cómo el problema es un problema sistémico. No es que allí se haga una evaluación transparente, ¿no? En una campana neumática, sin asepsia, ¿no? Aséptica, perdón, completamente. No, no es neutral. Allí hay unas determinaciones del mercado que están haciendo que tal artículo, ¿no? Que se produce pase ciertos criterios y que evidentemente se convierta en un artículo publicable por estas calificadoras, digamos, de producción, como por ejemplo Scopus, ¿no? Que reconoce a unas instituciones y no reconoce a otras, cuando la producción intelectual en América Latina es ampliamente rica. Entonces yo creo que lo mismo sucede con la evaluación curricular. O sea, nosotros no podemos hacer evaluación curricular per se. O sea, no es que vamos a evaluar el currículo per se, ¿no? Lo que se selecciona, lo que se organiza, lo que se distribuye, sino cuáles son todos esos multifactores o esos factores múltiples que están regulando esa evaluación, los propósitos de esa evaluación, que son tremendamente importantes, propósitos que devienen de unas voces que están detrás de esos propósitos, etcétera. Entonces, ¿por qué surgió la evaluación curricular en América Latina, colegas? Porque hubo una transformación profunda del Estado. O sea, entre la década de los años 70 y 80, hubo una transformación del Estado que coincidió con la transformación del modelo de producción. Se pasó del modelo fordista al modelo posfordista, ¿ya? Y en ese tránsito, el Estado empezó a desembarazarse de todos aquellos aspectos que eran de su interés, o sea, el bienestar, que era un principio básico del Estado, fue abandonado a expensas de las empresas privadas. Entonces se privatizó la salud, se privatizó la educación, se privatizaron los servicios y el Estado simplemente se configuró como Estado evaluador. Entonces por eso fue que florecieron en toda América Latina los organismos evaluadores del Estado, ¿no? No por otra cosa, pero esa no es una política que se inventaron los países de América Latina, es algo que viene de los organismos internacionales. Entonces por eso en ese carácter sistémico nosotros tenemos que pensar, por ejemplo, cuando hablamos de evaluación curricular o evaluamos el currículo a la luz de la acreditación o de la certificación de programas,
pues cuáles son los intereses que median, ¿no?, en esa evaluación de ese programa para que tenga tránsito, no tenga tránsito, mejore, no mejore, desaparezca o esté presente, ¿ya? Bueno. Mario, ¿Qué tal vez factores? ahí Sí, a ver. podemos leer una intervención de Angélica Fontana. Sí. Dice que la visión de inclusión en la educación superior está sujeta a los estándares nacionales e internacionales dominantes. Exactamente, yo creo que esa es una muy buena, una muy buena apreciación, ¿ya? O sea, no es gratuito, digamos, no es gratuito que la inclusión haga parte del discurso hegemónico, ¿ya? O sea, ¿en razón de qué? ¿Para qué propósitos? Entonces se empieza a hablar de inclusión, o sea, es una forma de morigerar las tensiones sociales, las tensiones políticas, ¿no?, que son producto de las condiciones de pobreza, de miseria, de exclusión que viven muchos pueblos. Entonces hay que generar algo así como paliativos, ¿no? Hay que generar, sí, procesos una especie de placebos educativos y un placebo educativo, me parece que es una buena denominación, un placebo educativo es la inclusión, ¿ya? Ahora bien, bien utilizada, digamos, y bien apropiada por los actores sociales, resulta ser un medio de transformación importante, un medio de resistencia importante, ¿ya? No un medio de reproducción. Entonces, por eso sí me parece a mí muy relevante, digamos, de cara a esto que estamos discutiendo, el que la evaluación curricular o cualquier tipo de evaluación la colocáramos entre paréntesis. ¿Para qué coloca uno entre paréntesis un objeto? Para analizarlo. Es un poco la interpretación, digamos, husserliana, ¿no?, filosófica, de colocar el objeto entre paréntesis para poder hacer el análisis de él. Bueno. Entonces, ¿qué factores inciden en la evaluación curricular? El liderazgo colectivo que desarrolla el sentido de trabajo en equipo, me parece que es fundamental. Una visión del qué y el cómo del mejoramiento constante y permanente. Las políticas institucionales, que ojalá fueran políticas institucionales autónomas. En ese sentido, por ejemplo, me parece a mí muy interesante el papel que juegan las universidades públicas argentinas, ¿no? Si usted lee de pronto algún documento o alguna norma institucional de una universidad argentina, se va a encontrar en él que la autarquía es un principio básico de funcionamiento de la universidad. Y miren ustedes que no es autonomía, es autarquía. Autarquía significa que usted tiene mucho más entera libertad de decisión. Por eso es muy común, digamos, cuando alguien toma decisiones por sí mismo, no pregunta a nadie, etcétera, etcétera. Esa persona es una autárquica, ¿no? O sea, no escucha a nadie. Entonces, metafóricamente hablando, digamos, la Universidad Argentina tiene esas características porque son muy relevantes para diseñar todo su proyecto, elaborar su misión, generar transformaciones del orden futuro. Y miren que eso le ha permitido a la Universidad Argentina pues tener unos muy fuertes desarrollos académicos. Las políticas institucionales que estimulan el planeamiento y la formulación democrática de metas, el mejoramiento del espacio físico. Todos estos factores están influyendo en la evaluación curricular. El último me parece crucial, el clima institucional. El clima institucional es fundamental, ¿ya? Nosotros vivimos, o sea, la universidad es un complejo de percepciones. La universidad es un complejo de puntos de vista individuales y colectivos que poco se examinan, poco se analizan, poco se interpretan, ¿ya? Y el clima institucional es un elemento clave, yo diría, determinante del desarrollo académico. Un buen clima institucional tiene sus expresiones, y esas expresiones van desde
el carácter prospectivo y proactivo, por ejemplo, de los equipos académicos, hasta, en el caso negativo, hasta la generación de ansiedad, angustia, temor, miedo, etcétera, etcétera, ¿no? Que puede suceder y que inhibe el desarrollo académico. Entonces, o sea, hay muchos factores que inciden en la evaluación curricular. O sea, la evaluación curricular no es, insisto, un asunto ni aséptico, ni neutral, ni transparente, sino que está viciado, bueno, digamos no viciado, está sesgado mejor por las voces que están detrás de dicha evaluación. Ahora, hay muchos otros factores que inciden, ¿cierto? El entorno social juega un papel determinante, ¿ya? El mejoramiento de las relaciones entre la escuela y la comunidad, los padres, eso es fundamental, pero lo que uno observa, digamos, en pleno siglo XXI es el desarrollo de una universidad insular, de una universidad que metafóricamente se le puede aplicar el concepto de archipiélago, ¿no? Un conjunto de islotes que no están conectados entre sí, que no producen sino para sí mismos, pero que no generan, ¿no? Olas que vayan más allá y que se proyecten, digamos, en el entorno social. A no ser que, como sucede, digamos, en el caso de la innovación tecnológica, ¿no? A no ser que esté cooptado por el Estado y por la empresa para generar mayor productividad, como sucede aquí en Colombia, donde pues, hay una gran cantidad de universidades que están muy vinculadas, privadas, especialmente vinculadas al sector empresarial, que son universidades de muy alto desarrollo. ¿Por qué? Porque tienen muchos recursos económicos, físicos, para favorecer el desarrollo de élites que luego van a ocupar cargos y posiciones políticas de mucho interés para ellos. Mario, Sí. perdón, me preguntan aquí por mensaje privado algunas personas que si por favor puede deletrear o decir la palabra cuando usted se refería a las personas que estaban ahí, que no preguntaban, que no hacían nada, que si es urtalquía, eurtalquía o Autarquía. Como de auto de carro. Sí, auto de carro, autarquía. No anarquía, sino autarquía. Ajá, es que se les fue el audio y entonces no escucharon bien. Ah, claro, sí. Estas dos preguntas yo diría que son en el fondo también ya redundantes, ¿no? Debe considerar la evaluación curricular los cambios producidos en los sistemas cultural, económico, social. O sea, estas dos preguntas son claves para esas tres tipologías, para esos tres tipos de evaluación que describimos atrás, que son la evaluación iluminativa, la evaluación democrática y la evaluación para el empoderamiento, ¿ya? Creo que sobre todo la primera pregunta es muy importante en ese sentido, ¿ya? La segunda pregunta es un poquito una pregunta que reta, que se opone, digamos, a los tres primeros modelos, porque no basta considerar los insumos, los procesos y los productos, ¿ya? Que es el modelo SIP de Staffel-Bean, ¿ya? Sino que hay que considerar otros aspectos. O sea, no se puede hacer abstracción de ninguna manera del contexto y de sus problemas intrínsecos, ¿no? Porque eso ahora tampoco se pueden incorporar esas fuentes de información de manera instrumental, que es el gran problema de muchos modelos de evaluación. Recogen una gran información, la procesan y entonces ya hay un producto y se cree que ese producto es el resultado final. No, la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿cómo vamos a interpretar esos resultados? O sea, vamos a evaluar los resultados de la evaluación. Y eso es lo que se llama metaevaluación, ¿ya? Y no podemos hacer abstracción de todos aquellos factores
que conducen a esos resultados. ¿Ya? Tomemos un ejemplo sencillo. Ustedes van a hacer una evaluación ahora, ¿cierto? Esa evaluación van a marcar unos ítems, etcétera, etcétera, no sé cuántos ítems hay, ¿ya? Y al final, los algoritmos, ¿no?, dan los resultados. O sea, la misma máquina procesa los resultados y arroja unas barras, ¿no? Arroja unas estadísticas en forma de barras, en forma de tortas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Esos son los resultados. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esos resultados? ¿Vamos a interpretarlos? ¿Vamos a analizarlos? ¿Vamos a ver si efectivamente esos resultados corresponden a las percepciones de los usuarios? ¿Ya? ¿Qué factores incidieron en que se dieran esos resultados y no otros? Pues miren ustedes cómo pienso, por eso que la evaluación no puede prescindir el proceso que está detrás de ella también, que es la metaevaluación, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros evaluamos a un estudiante, ese es el resultado de tu trabajo, ¿cierto? Probablemente, de pronto ese resultado no anima tanto al estudiante y el estudiante pregunta, ¿y por qué este resultado? Bueno, no hay explicaciones. Eso arrojó la fórmula, algo así por el estilo, o eso fue lo que hiciste. O sea, hay respuestas que probablemente no corresponden al interés del estudiante, del afectado, porque él quiere saber cuáles fueron las causas, los factores, las condiciones que condujeron a ese resultado y por qué ese resultado y no otro resultado. Entonces, me parece que es muy importante de cara a esto, digamos, también, no magnificar la evaluación, sino colocarla entre paréntesis, como he venido diciendo. Reflexionemos sobre la evaluación, ¿ya? Y reflexionemos no solo sobre los insumos de la evaluación, sobre los procesos, sobre los productos, sino sobre toda esa trama, todo ese entramado, toda esa estructura que consolida un modelo de evaluación con sus respectivos discursos y sus respectivas prácticas. Bueno, pasamos ahora brevemente a la evaluación de competencias, que nos está agotando el tiempo. En términos gruesos, colegas, esto es lo que hemos venido discutiendo desde hace mucho rato. Cuando trabajamos el currículo, examinamos en relación con la evaluación, pero por eso, ¿no? Examinamos el saber qué y el saber cómo, ¿no?, que son los elementos básicos que son objeto de evaluación. O sea, si uno va a evaluar una competencia, tiene que prestarle atención a eso que hemos denominado la competencia semántica, que tiene que ver con el conocimiento, el qué, y la competencia modal, que tiene que ver con el cómo. Recuerdan que dijimos que no basta tener la competencia semántica y la competencia modal si no está la competencia potestativa, ¿ya? Sin la competencia potestativa no se desarrolla la competencia. Bueno, alrededor de eso, en relación con la pedagogía, pues tenemos que examinar las formas de interacción, las estrategias, los contextos, los medios, los recursos, que son cruciales para poder establecer, digamos, si efectivamente las formas de el modo de interacción, o sea, la forma de interacción, ¿ya? Y la evaluación, pues, que es el logro, ¿no?, que lo expresamos semióticamente, y creo que esto nos genera una economía, digamos, semántica. Lo expresamos en poder saber, o sea, que ya cuando usted tiene la competencia semántica, usted ya puede explicar el problema, usted ya puede describir el problema, usted ya puede analizar el problema, usted puede dar cuenta del concepto, ¿ya? No memorísticamente, puede darle vueltas, como cuando yo ya puedo jugar ajedrez, puedo mover el tablero, las piezas en el tablero de mil maneras, o sea, yo puedo jugar con el conocimiento,
¿ya? Poder hacer. Entonces, se derivan todas las acciones en términos semióticos, ese hacer es semiótico, ¿no? Que me habilitan a mí para actuar en diferentes contextos. Ahora, ese hacer lo hago con el saber. No es que yo hago sin saber, no. Por eso miren ustedes que podemos juntar saber, hacer y saber, y nos conduce a la fórmula saber hacer. Y le agrego lo del ser, digamos, porque no tanto porque yo esté muy convencido de que alrededor del logro, ¿no? Pues logremos ser, no, nosotros somos. Ahora podemos ser mejores, ¿cierto? Podemos ser otras personas, pero en términos de logros, yo creo que esto de los logros es un poquito diferente del término de la competencia, aunque puede haber una cierta equivalencia entre competencia y logro, ¿ya? En términos del poder. ¿Por qué? Porque cuando usted puede... ¿Se quedó pegado Mario o soy yo? Yo creo que Mario. Se quedó. Don Mario fue. Don Sí. Mario. ¿Sí? Mario, tal vez si se puede volver un poquitito en la presentación de la diapositiva, porque es que como que de repente se perdió la conexión, entonces se quedó congelado y no escuchamos. Ah, ¿se quedó congelada? Ajá, sí, como 3 oraciones antes de este momento. Ah, bueno, estamos hablando de la evaluación, ¿cierto? Ajá. Insisto, cuando hablamos de evaluación de la competencia, en la perspectiva semiótica, la asociamos a saber qué y a saber cómo. Saber qué, cualquier cosa, digamos. Poder saber significa que usted puede dar cuenta del conocimiento, y eso es lo que se denomina competencia semántica. O sea, generalmente la formación en la universidad se ha orientado mucho a la competencia semántica, o sea, que los estudiantes sepan mucho de muchas cosas, ¿ya? Pero no le han prestado atención a la competencia modal que está centrada en el hacer, ¿ya? Y entonces los estudiantes saben mucho, pero no pueden hacer. Saben la fórmula, pero cuando van al laboratorio, ¿no? Le explota el tubo de ensayo, ¿ya? Entonces, esa relación entre saber y hacer se consolida en saber hacer. O sea, saber hacer tiene la connotación de potestad, de poder hacer, ¿ya? Aunque hay una diferencia, yo diría, metodológica, o sea, porque no necesariamente basta saber hacer para poder hacer. No es ningún trabalenguas, lo repito. O sea, no basta saber hacer para poder hacer. Voy a suprimir aquí lo del ser. No basta saber hacer para poder hacer. Yo puedo saber cómo se hace una torta, cómo se hace un pastel, pero no puedo hacerlo. Me queda simple, amargo, se quema, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos factores que hacen que no pueda hacerlo, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque no he logrado desarrollar la competencia modal. Y recuerdan, la palabra, el término hacer o el verbo hacer allí tiene una connotación semiótica, no una connotación práctica. Connotación semiótica es que usted puede hacer un indefinido número de cosas. O sea, en el fondo ese hacer equivale a lo que en el discurso, digamos, clásico de las competencias se llama desempeño, ¿ya? Usted puede, o actuación, utilizando el término lingüístico de la lingüística generativa transformacional, actuación, ¿ya? Usted puede actuar, usted puede hacer, usted puede
puede argumentar, puede describir, puede analizar, puede narrar, puede diagnosticar, puede resolver, puede, etcétera, etcétera. O sea, puede, pero porque tiene la competencia potestativa. Tomemos un ejemplo entre un profesional y una persona que no fue a la universidad, pero que la diferencia entre un ingeniero y un mecánico. Un ingeniero que va a la universidad, que estudia ingeniería mecánica y que adquiere el saber, el conocimiento profundo, ¿no? Y que probablemente no desarrolló la competencia modal porque no puede reparar el motor de su vehículo, ¿no? Lleva su vehículo a un mecánico que no pasó por la universidad, no tiene la competencia semántica porque él no puede explicar la estructura del motor, pero puede repararlo. ¿Bien? Entonces miren ustedes cómo el concepto de competencia potestativa también está ligado al de competencia semántica. ¿Por qué lo digo? Porque no es que ahora entonces nos vamos a lograr que nuestros entes puedan hacer muchas cosas sin que tengan la competencia semántica. ¿Me explico? Bueno. La evaluación de las competencias debe establecer una articulación entre el saber qué, el saber cómo y el ser capaz. O sea, el ser capaz, ustedes podrían colocarle ahí entre paréntesis poder. ¿Eh? Esto significa que se debe ser capaz, por ejemplo, en dar cuenta de una técnica. ¿Qué tipo de técnica es? Por ejemplo, una técnica en enfermería. ¿Eh? Saber qué. La enfermera le está enseñando a las chicas que están, o a los chicos que están estudiando enfermería, ¿no? Cómo se aplica una inyección. Toma el cuadrante, etcétera, etcétera, ¿no? Simula. Ese es el saber qué. Y el saber qué está referido a la técnica, digamos, porque hasta para aplicar una inyección debemos saber cómo se aplica y qué técnica se aplica. Lo segundo, el saber cómo es dar cuenta de su funcionamiento, o sea, cómo funciona, qué procedimientos se siguen. Entonces la enfermera dice, ¿no? Primero, organizamos la jeringa, etcétera, etcétera, luego lo colocamos en esta posición, luego hacemos una presión, se inserta en el músculo, cosas de ese tipo, ¿ya? ¿Cómo se hace? ¿Ya? Primero, la enfermera dijo, ¿cuál es la técnica? O sea, ¿qué significa esa técnica? Segundo, ¿cómo se hace esa técnica? Y tercero, poder utilizarla. Entonces ya le dice a los estudiantes, aplique la inyección. A una niña se le quiebra la aguja, a otra se le derrama el líquido, etcétera, etcétera. O sea, entonces, pues probablemente no desarrollan la competencia modal. Entonces, saber qué significa competencia semántica. Saber cómo significa, es equivalente a la competencia modal. Y poder hacer es equivalente a la competencia potestativa, colegas. Nosotros podemos tener el saber qué y el saber cómo. Y eso es lo que hace la universidad. O sea, la universidad hace un gran despliegue en el currículo y a través de la pedagogía para desarrollar en los muchachos y en las chicas la competencia semántica. Cálculo, trigonometría, mecánica 1, mecánica 2, máquinas 1, máquinas 2, etcétera, etcétera. Saber cómo. Un poquito de laboratorio. 2 o 3 sesiones de laboratorio, pongámosle en el semestre unas 10 sesiones de laboratorio, qué sé yo, cómo funciona, qué procedimientos se siguen, saber cómo, ¿cierto? Pero ese chico tiene esa competencia, o esa chica tiene esa competencia semántica y esa competencia modal, y eso es lo que se evalúa. Se evalúa eso, pero no se evalúa si puede hacerlo. Y si se evalúa si puede hacerlo,
se hace en las condiciones pedagógicas del laboratorio, no en contextos externos donde él tenga que enfrentarse realmente solo a resolver el problema. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es una de las condiciones básicas de la formación, digamos, en la universidad? El desarrollo de las competencias. Pero el desarrollo de las competencias debe ir a desarrollar la competencia semántica, a desarrollar la competencia modal, y las dos, ¿no? Al lado de la competencia potestativa. Repito. Aquí en Colombia ha habido mucho problema en la educación media, porque de un momento a otro el ministerio dijo, bueno, para obviarnos el problema de la formación de maestros, vamos a hacer un cursito a los profesionales. Entonces, administradores, ingenieros, abogados, médicos, etcétera, etcétera, desempleados, ¿no? Ingresaron al magisterio. ¿Qué tenían estos personajes? Tenían el saber qué. Sabían mucha ingeniería, mucho derecho, ¿no? Mucha medicina, ¿ya? Mucha agronomía, ¿no? De pronto tenían algo de la competencia modal, cómo se hacen algunas cosas, pero no tenían la competencia potestativa para enfrentarse a un grupo, ¿no? A enseñar. O sea, no tenían el saber cómo. O sea, ellos tenían un saber qué, pero no sabían cómo enseñarlo, no sabían cómo transmitirlo. Y por eso no lo podían hacer. Entonces generó tremendos problemas. Generó tremendos problemas porque eran personas absolutamente inexpertas, ¿no? No tenían la competencia pedagógica, no podían enfrentarse a un grupo de 30, 40 estudiantes, ¿ya? Entonces miren ustedes cómo yo quiero insistir sobre esto. Evaluar la competencia significa evaluar el poder hacer. Bueno, aquí lo vemos y quiero de antemano, en este cuadro, observan ustedes, yo separo tajantemente el saber qué, el saber cómo y el poder hacer de los aspectos regulativos. Esos aspectos no están integrados a la competencia. O sea, desde ese punto de vista, el concepto funcionalista de competencias me excomulgaría. Me excomulgaría por una razón muy sencilla, porque yo no incluyo conocimientos, actitudes, valores, principios, normas en la competencia. Porque para mí estos son aspectos socioafectivos, la actitud, ¿ya? Le colocaba un ejemplo a unos estudiantes, a unos profesores de la universidad, perdón. El ejemplo siguiente. Si usted tiene que enfrentarse a una cirugía urgente, ¿ya? O a una cirugía, digamos, quitémosle la urgencia. Usted busca el médico que sea más competente, independientemente de si su actitud es un poco, ¿no? Un poco distante, no lo trata muy bien, etc. O usted escogería un médico que pues más o menos se le han muerto unos 10 pacientes, pero que es muy amable, muy cariñoso, muy tierno, ¿no? Lo saluda de abracito, etcétera, etcétera, le dice, vas a estar, recuperarte, ¿no? ¿Con cuál de esos dos médicos se quedarían? A ver. Esta sí es una pregunta, ¿no? Yo me quedo con el distante. Exactamente, yo también. ¿Eh? O sea, es una persona que tiene la competencia semántica, que tiene la competencia modal y que tiene la competencia potestativa. Ese señor yo sé que puede hacerlo perfectamente a ojos cerrados. ¿Eh? Que probablemente es distante, es regañón, no es muy empático con la gente, no mira al paciente, ¿ya? Entonces miren ustedes cómo yo no diría que ese médico no es competente. Es un médico competente, porque es que
La Doctor, competencia tengo que pertenece imprimir al para orden poder subir las del notas. conocimiento y al orden de las habilidades, que o yo sea, a tengo lo que- instrumental. Los valores pertenecen a lo regulativo. Bien. ¿Hay alguna inquietud al respecto? Ya vamos a terminar, no se preocupen. Sí, no tenemos manitas levantadas ni tampoco intervenciones en el chat. Bueno, Sujani Chavarría dice que ella prefiere el médico distante y con competencia. Y ahora tenemos la manita levantada de doña Silvia Saborío. ¿Qué dice Silvia? Gracias. Tampoco voy a poner la cámara porque también he estado perdiendo la conexión a ratitos. Lo estaba escribiendo en el chat, pero vi que estaba escribiendo tanto que dije, mejor levanto la mano. Yo creo que es más eficiente. Esto que usted mencionaba ahora, don Mario, sobre la competencia modal, semántica y potestativa, Sí. es algo complicado. Por ejemplo, nosotros, a pesar de que buscamos el desarrollo integral de todas estas competencias, por supuesto desde las estrategias metodológicas y evaluativas que nosotros diseñamos, desde el planeamiento de experiencias de aprendizaje significativas, por mencionar algunas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hemos tenido encuestas a estudiantes ya graduados, específicamente de nuestras carreras de enseñanza varias diferentes énfasis, ¿verdad? Sí. Y vieras que muchos de ellos han manifestado que no es sino hasta que ellos ya empiezan, ya graduados formalmente a trabajar, que es cuando verdaderamente ellos van desarrollando esa competencia potestativa, por claro, decirlo por algo así, supuesto. ¿verdad? Claro. Entonces, como le decía antes, uno hace todo el planeamiento y uno trata de alguna forma de la integración y el desarrollo de las tres competencias, pero qué difícil, porque a veces es cuando realmente usted llega al contexto real y se presentan situaciones reales, cuando definitivamente es como la prueba de fuego, por decirlo así. Y entonces han dicho, bueno, es que nos quedaron vacíos y tuve que devolverme y volver a estudiar y bueno, tal vez porque en ese momento no hubo un reto verdadero y tal vez sí lo cubrimos de alguna forma cuando estaban dentro del plan de estudio, pero tal vez no fue significativo para ellos en ese momento, ¿verdad? Sí. Entonces, es complicado, no sé, yo llego a la conclusión de que poder decir que nosotros desde nuestras aulas universitarias podemos hacer un desarrollo integral de estas tres competencias es complicado. Pero fíjate, Silvia, ¿no, Silvia? Sí, señor. Mira, Silvia, fíjate una cosa, que esto nos obliga a reflexionar sobre los currículos. Porque es que los currículos están centrados en el saber qué y en el saber cómo. Y poco espacio hay, yo diría un 10% del 100% del currículo, para que el estudiante pueda hacer las cosas. Tomemos un ejemplo, mira, ejemplos triviales. Una competencia que debe desarrollar el estudiante es la competencia argumentativa. O mejor, la competencia textual. Escribir. ¿Ya? El desarrollo de esa competencia, hay en el currículo, por ejemplo, curso de redacción 1, redacción 2, macroestructuras, ¿no? Estructuras sintácticas, qué sé yo. Cómo se escribe, cómo se elabora un cuento, cómo se elabora, etcétera, etcétera. ¿Ya? O sea, es toda una semiótica del texto, se les enseña. Pero los chicos y las chicas, ¿no? No escriben a lo largo de su carrera, por ejemplo, los que están estudiando literatura, no escriben 10 cuentos, no intentan escribir una novela, no, porque, claro, creen que con lo que tienen ya van a poder hacerlo. Entonces, esto implica, Silvia, una transformación del currículo también y de la práctica pedagógica. O sea, no es únicamente el qué, no es únicamente el cómo,
tenemos que lograr que los estudiantes logren, que puedan hacerlo, ¿ya? ¿Cuántas veces, o sea, y tú puedes tener estudiantes muy aventajados, sí, que te sacan la mejor nota, etcétera, etcétera, sí, saben mucho qué, ¿ya? Y saben los procedimientos y todo, pero no pueden hacerlo, ¿ven? Sí, Entonces creo que ese cambio curricular debiera estar orientado a que hubiera un balance, oye bien, un balance muy fuerte entre teoría y práctica. Un balance muy fuerte entre teoría y práctica. Por ejemplo, se dice, es muy importante que los estudiantes aprendan a resolver problemas, ¿cierto? ¿Cuántas investigaciones desarrollan a lo largo de su carrera? Ni una. Si mucho, 2 o 3 trabajitos de campo, algo así por el estilo, y ya con eso se quedaron. Entonces, creo que una reestructuración alrededor de, si queremos realmente que el estudiante desarrolle su competencia potestativa, tenemos que cambiar definitivamente muchos aspectos del currículo y de la práctica pedagógica, por supuesto, ¿no? Ahora, en relación con este cuadro, pues desafortunadamente el cuadro está como parcelado, ¿cierto? Pero los aspectos regulativos están incorporados. Están incorporados, pero son de otro plano. No es que esos aspectos regulativos sean competencias. No, yo jamás hago esa ecuación. Las actitudes son actitudes, las actitudes son competencias, no son competencias. Los valores no son competencias. Ahora, que contribuyen a formar a un sujeto para que en unas condiciones, digamos, más horizontales frente a los otros, pues pueda desempeñarse, eso es diferente. Que pueda interactuar mejor, eso es diferente. Que cumpla las normas, me parece excelente, pero eso no son competencias, ¿me explico? Sin embargo, esos aspectos del saber qué, saber cómo y poder hacer, más los aspectos regulativos, constituyen como las dos caras de una moneda. O sea, no se pueden separar. Yo no puedo decir fuera actitudes, fuera valores, fuera principios, únicamente saber qué, saber cómo y poder hacer. ¿Ya? Bueno. Competencia, por ejemplo, miren, ya creo que unas 3 o 4 diapositivas, por favor. La evaluación de una competencia puede realizarse a través del análisis de una diversidad de desempeños. Y esta es una parte muy importante, colegas. Una diversidad de desempeños, como prueba de habilidad, ejercicios de simulación, diseño de proyectos, realización de un proyecto. O sea, dependiendo del área, digamos, que usted vaya, en la cual usted vaya a evaluar la competencia, pues habrá esta y muchos otros desempeños que usted puede hacer un listado de desempeños grande y de ese listado escoger cuáles son los desempeños que usted considera pertinentes y relevantes para el desarrollo de esa competencia. Por ejemplo, yo creo que para que una persona desarrolle la escritura, pues mínimamente tiene que saber la puntuación, la gramática, sintaxis, son elementos fundamentales. Pero tiene también que saber qué es la cohesión del texto, qué es la coherencia textual, y tiene que escribir definitivamente. Evaluación relacionada con el saber cómo, por ejemplo, ¿no? Producir textos escritos, escribir oraciones, escribir textos que sigan un hilo temático, utilizar intencionalmente signos de puntuación y conectores. Esto nos permite, digamos, ir desarrollando la competencia modal del estudiante. ¿Bien? Aquí tenemos, por ejemplo, miren ustedes la diferencia en esas competencias, ¿no? Hay unos contenidos que son instruccionales y otros contenidos que son valorativos. Y eso es lo que yo veo valor. Y eso no lo puedo, o sea, yo no puedo echar todo esto en la misma bolsa de la competencia. Conocimientos, habilidades y destrezas, entre otras cosas, hay una diferencia entre habilidades y destrezas, uso de técnicas, tecnologías, métodos, modelos, producción de textos, manejo de herramientas, etc. Y de los valorativos, actitudes, valores y valoraciones, interés, compromiso, responsabilidad, comportamiento ético, conexiones emocionales, flexibilidad al cambio, participación, colaboración. O sea, miren ustedes que si nosotros dijéramos que esos contenidos valorativos son competencias, no. Probablemente nos hagan mejores personas,
probablemente nos hagan más participativos, probablemente nos hagan más cultos, probablemente nos hagan más respetuosos, ¿cierto? Probablemente nos permitan enfrentar el mundo y ver el mundo de otra manera, pero no son competencias. Me parece que es una vulneración del ser cuando queremos colocar los contenidos valorativos y convertirlos en competencias. Bueno, esto no. Aquí está, esto ya lo hemos dicho. Lo que quiero decir con esto finalmente es esto, ¿no? Tomemos este ejemplo, mire. Si nuestro objeto de evaluación es el trabajo de campo, vamos a evaluar el trabajo de campo, digamos. ¿Qué tan competente es el chico o la chica de trabajo de campo? Entonces, ahí tenemos unos desempeños, ¿no? Si formuló la actividad, si elaboró notas y registros, si realizó entrevistas, si buscó información previa, las formas de interacción que tuvo con los grupos con los cuales interactúa, el conocimiento del método, de elaboración de informes, y qué otros desempeños. Entonces, miren, esos desempeños me permiten a mí hacer una valoración de la competencia. Y no, oigan bien, y no convertir estos desempeños en competencias. ¿Me explico? Entonces, en el modelo actual, en esa equivalencia, perdón, en esa ecuación competencia-desempeños, ¿no? La formulación de la actividad de elaboración, o sea, esos 7 desempeños que aparecen ahí se elevan al rango de competencias, y eso no puede ser. ¿Bien? Esos son desempeños. ¿Bien? Ahora, realizar una entrevista es un desempeño, pero para realizar una entrevista usted tiene que desarrollar ciertas competencias, por ejemplo, la competencia comunicativa. ¿Bien? Entonces, yo creo que es muy importante diferenciar con claridad qué es la competencia y qué son los desempeños. La competencia es singular, los desempeños son plurales. Ejemplo de evaluación de la competencia comunicativa, por ejemplo. Uno puede evaluar con estos rasgos nomás: buen desempeño discursivo, fluidez verbal, utilización adecuada de conocimiento específico, resolución de situaciones interactivas, expresividad comunicativa, manejo consciente de los recursos vocales y corporales, manejo de la expresión corporal, gestal y lingüística. Eso sería la competencia comunicativa. Resolución de soluciones interactivas. Que yo estoy comunicando algo y el interlocutor se altera. Pues, yo no debo alterarme, ya debo asumir una posición diferente e inclusive bajarle los decibeles, ¿no?, a la voz del interlocutor. Entonces, todos estos son desempeños, corazón. ¿Ven? Todos estos son desempeños. Bueno. Y ya finalmente tenemos aquí esto, ¿no? Alrededor de la evaluación curricular y alrededor de la competencia, pues hay una gran cantidad de enfoques. A mí particularmente me parece que en materia de evaluación curricular, ya les planteé los 3 enfoques, o los 3 modelos, o los 3 tipos, que ojalá los recuperen para sus estudios bibliográficos. Y en relación con la evaluación de competencias, me parece que el modelo semiótico es muy importante porque recupera, digamos, la posibilidad de introducir un elemento crucial que es el poder. El poder no de poder de jerarquía, no, sino la capacidad que usted tiene de hacer algo, ¿ya? Y está el plano de las prácticas, ¿no? El plano de las prácticas en el currículo, el plano de las prácticas en la evaluación y el plano de las prácticas en la evaluación de las competencias. Aquí lo vemos, entonces, de aquí a algo muy importante, es que en lugar de evaluación de la competencia, y esto ya con esto finalizo, colegas, en lugar de evaluación de la competencia, yo pienso que debiéramos hablar de evaluación del aprendizaje. Y en la evaluación del aprendizaje tendríamos, por una parte, la evaluación de la competencia y por la otra, la evaluación de los aspectos disposicionales, socioafectivos, actitudes, valores, comportamientos, formas de relación. Y miren ustedes que todos esos desempeños se conjugan en una competencia. No es que son un montón de desempeños aislados, sino todos convergen a la competencia. ¿Ven? Este modelo me parece de gran interés, digamos, para aclarar. Bueno, muchísimas gracias. Don Mario,
estábamos a tiempo, creo que. Sí, don Mario, tal vez calza Sí. muy bien lo que mencionaba Flor previamente en el chat, que, ¿verdad? Que dijimos que cuando llegamos a esta sección por aquí, a esta sección por aquello de que Flor quería compartir, pues ya mencionaba en el chat, el desempeño implica la capacidad de integrar competencias para ejecutar una tarea. Como parte del modelo, es necesario desagregar las diferentes secciones en partes para operacionalizar las competencias, pero es necesario integrarlas. Sí, sí, me parece muy bien el comentario. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden tener, ya para concluir, digamos, ustedes pueden tener un grupo de competencias. Por ejemplo, ¿qué competencias van a desarrollar en ingeniería? Las competencias básicas. Y cada competencia se desglosa en una diversidad de desempeños, ¿no? Como les decía, la competencia. Para mí, en el caso, por ejemplo, de los posgrados, a mí me parece, independientemente de la adquisición de la competencia semántica en el campo, me parece, yo lo asimilo a 4 competencias. La competencia epistémica, digamos, la capacidad de acceso al conocimiento. La competencia discursiva, o sea, la capacidad de manejo de todo el componente semántico, ¿no? Del área de conocimiento que está trabajando. La competencia textual, la capacidad de escribir, ¿ya? Y finalmente la competencia metodológica. Esas 4 competencias se conjugan en una sola macrocompetencia que es la competencia investigativa. ¿Sí ven? Entonces no podemos hablar de competencias y competencias y competencias, ¿no? Tenemos que empezar a plantear como nuevas formas de organización de ese mare magnum de competencias que a la hora de la verdad son desempeños genéricos elevados al rango de competencias. Muy bien. Raquel o Carlos. Sí, no vemos más manitas Okay. levantadas o más intervenciones en el chat. Entonces yo creo que podríamos dar por finalizada la sesión de hoy, no sin antes recordarles la última sesión, que sería ya el próximo martes, que es un espacio en el que van a compartir los trabajos finales con el formato que ya se les había otorgado. Igualmente vamos a volverlo a subir a la plataforma en la pestaña de tema 12. Igualmente, comentarles que a partir de mañana ya va a estar habilitado el enlace para realizar la evaluación del curso. Les pedimos, porfa, es súper rápida, pero por favor que sí la completen porque son insumos importantes para oportunidades de mejora en el futuro. De manera que, pues, de nuestra parte, de verdad que muy buenas noches, que tengan muy bonita semana. Ok, muy bien, gracias a Gracias, todos. buenas noches. Muchas gracias, buenas Buenas noches. noches. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante. Buenas noches. Ok. Hasta luego, muchas gracias.